Hay, hay fanatismo hoy, ¿eh? Gracias, Gaby. Gracias a todo el equipo del Blue Space. Es un placer para nosotros estar acompañándolos un año más y también estar en la ECO un año más, este evento tan importante y que nos convoca a todos los apasionados de ciberseguridad, así que para mí es un honor poder compartir con ustedes una continuación de lo que fue un poco la charla que di el año pasado acá al lado en la sala D. No sé si tengo acá alguien que haya estado en la charla del año pasado de Awareness Disruptivo también, alguna mano que se levante. Acá, algunos, perfecto. Así que un poco el objetivo de hoy es poder ver cómo fuimos evolucionando, ¿no? En ese sentido y de qué manera también hoy entendemos la concientización ya no desde una mirada netamente de formación y de entrenamiento, sino enfocada en el cambio de comportamiento. Y la frutilla del postre de la charla de hoy es que vamos a poder desde ya ver un caso en vivo con una persona referente en la industria y en temas de concientización sobre todo. Vamos a refrescar los conceptos que venimos trabajando, que yo vengo estudiando y analizando desde mi rol también como creadora y diseñadora de programas de concientización. Hoy entendemos que cuando hablamos de la awareness, ¿sí? 4.0, estamos no solamente enfocándonos en los empleados, que son aquellas personas a las que necesitamos entrenar y que necesitamos formar, ¿sí? Sino también que tenemos que abrirnos a otro tipo de públicos. Estamos entendiendo también la concientización necesaria a las terceras partes, a los proveedores que forman parte hoy de nuestro ecosistema y a quien también tenemos que poder concientizar y entrenar. Estamos hablando de nuestros clientes finales que hacen uso de nuestros servicios y donde hoy es más que importante también poder brindarles las herramientas para evitar caer en fraudes o engaños. Y también estamos hablando de cualquier socio estratégico, ¿sí? Que esté alineado a la organización y que necesite entender cómo protegerse en el mundo digital. Si alguien recuerda también la presentación del año pasado, sí van a recordar que nosotros hablábamos de distintos ejes en los cuales una organización se podía encontrar y entender la concientización desde una evolución, ¿no? Que fue teniendo a lo largo del tiempo. Yo mencionaba que existían organizaciones que quizás se encontraban en lo que yo denominaba Awareness 1.0, que eran aquellas que seguramente quizás en su caso se pueden sentir interpelados, digo, lo importante es evolucionar, no digo que no existan, sino que siguen estando, pero que son aquellas que tenían, digamos, quizás un estadio muy inicial o incipiente en materia de entrenamiento y de concientización. Eso después fue evolucionando a lo que llamamos el Awareness 2.0, que ya fueron aquellas organizaciones que empezaron a entender el awareness desde un lugar de empezar a entrenar a la gente enviando simulaciones, ¿sí? Ataques de phishing, ataques de ransomware y empezar a medirlos, pero más que nada enfocados en cumplimiento, sino con una mirada estratégica de poder medir y entender el retorno de esas iniciativas. Después pasamos a lo que tiene que ver con Awareness 3.0, que es donde hoy entendemos que quizás la mayoría de los equipos y de las empresas se encuentran hoy. Ya es entender la concientización desde una mirada mucho más integral, más constante y donde no solo medimos, sino que además de medir vamos profundizando y encontrando cómo seguir mejorando ese desempeño, ¿no? Las métricas nos alimentan y nos ayudan a poder desde ya trabajar en lo que tienen que ver con los perfiles más críticos de los usuarios o de los empleados en este caso, de una manera integral, constante, continua. Ahora, cuando hablamos de Awareness 4.0, ya estamos hablando no solamente de poder involucrar a estos 4 tipos de públicos que estábamos mencionando anteriormente, sino también estamos hablando de empezar a entender cómo empezar a construir ese cambio de comportamiento, ¿no? Realmente no solamente estar enseñando, entrenando, sino internalizando ese conocimiento. Una tarea que no es tan sencilla, no es tan fácil encontrar de qué manera poder medir ese retorno, de qué manera alinear esos indicadores para generar
distintos entornos, ¿no? Y cómo podemos entrelazar las métricas que nos puede dar, por ejemplo, un DLP o el equipo de Incident Response y cómo construimos eso en KRIs específicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sumado a eso, cómo también empezamos a pensar actividades más disruptivas, acciones que hagan que aquellas organizaciones que vienen transitando programas de estas características puedan sortear el desafío de cómo, ¿no?, seguir motivando a la gente a poder formar parte de este programa y poder generar contenido y actividades que realmente agreguen valor y que los hagan prestar atención a cómo protegerse en el mundo digital. Para dejar de hablar de manera teórica y poder ver esto en un caso vivo y de una organización importante, quiero darle la bienvenida a que nos acompaña, que está hoy acá, Pedro Adamovic, CISO de Banco Galicia. A ver, aquí. ¿Partimos? ¿Qué hacen acá tan temprano? Muy temprano. Yo tengo sueño. ¿Estamos? ¿No? No, ahí sí, está, ahí sí, está. Perfecto. Bueno, Pedro, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación y al Blue Space también. Gracias por estar acá. Nosotros nos pareció súper importante poder, como decíamos, complementar la charla y la evolución cuando hablamos de temas de concientización en lo que tiene que ver realmente con cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, que puedas compartirnos tu experiencia, contarnos un poquito más en detalle. Básicamente, si querés, arranco con la primera pregunta y sobre eso empezamos a charlar. Pero ustedes vienen transitando, obviamente, un programa de concientización hace muchos años. Vos también lo venís haciendo en otras organizaciones. ¿Qué es lo que a vos particularmente en esta oportunidad o en qué momento dijiste, bueno, tenemos que hacer algo distinto? O cuando dijiste, basta, tengo que repensar mi programa de concientización. Bueno, yo tuve dos momentos. Uno cuando entré, que cuando hablé con mi equipo me presentó todas las problemáticas y dentro de las problemáticas ellos estaban súper concientizados de que necesitábamos tener un plan de concientización, pero que la organización no nos estaba acompañando. Entonces, para mí era algo crítico. Yo ya venía de mucha formación de concientización y ese fue un momento crítico. Es decir, en tus 1.0, 2.0 estábamos 0,5 más o menos nosotros. No teníamos ni plan de concientización. Entonces, ahí lo que hicimos fue básicamente, yo intenté influir fuertemente sobre la gente de comunicación interna y también sobre el que era mi jefe en ese momento, que hoy es el CEO, ¿no? Y eso ayudó a empezar a transitar este mundo de concientización que, insisto, lo primero que hay que hacer siempre es tratar de buscar esos socios, influirlos para que nos ayuden. Nosotros comunicar solos no vamos a poder. Así que ahí empezamos con algunas piezas, algo muy alineado, si se quiere, a lo que era Galicia. Galicia siempre fue muy bueno en el tema de comunicación interna, pero como que en cyber no se animaba mucho. Y ahí empezamos con varias piezas, con trabajos, con temas, tratando de hacer cosas diferentes. Para mi gusto no era suficiente. Y cuando parecía que la cosa iba caminando, vino el segundo punto, que fue la pandemia. Yo estaba acostumbrado permanentemente a hacer campañas de concientización con la gente así. Entonces, ustedes me están escuchando. Ahora, si yo paso a estar en una pantalla, probablemente la mitad esté mirando el celular, la mitad esté mirando para otro lado, entonces pierdo un montón de engagement. Y eso es lo que empecé a ver en la Galicia, que realmente se perdió un montón de engagement. Nosotros tenemos Workplace, ahora tenemos Vive Engage. Y la realidad, yo discuto muchas veces con las chicas de personas, porque digo, perdemos un montón de gente, yo quiero tener a todos. A mí no me sirve tener uno de 30, necesito tener a los 30, o 29 por lo menos. Entonces ahí es donde empezás también a pensar en otro tipo de actividades, ¿no? Que después, si querés, vamos charlándolas. Pero básicamente esos fueron mis dos puntos claves en el Galicia. Después, si querés, yo como algo personal, a mí me pasó, trabajaba en una empresa brasileña y cuando voy, hace 20 años, no saquen cálculos, pero hace 20 años yo era el CISO de la empresa en Argentina, entonces voy a Brasil, llego, un banco enorme, Itaú, monstruoso, el banco más grande de Latinoamérica, y llego y había un tipo así de 2 metros, más alto que yo tengo 1,90, así, vestido todo disfrazado, y llegaba y te tocaba las cosas, era otra época, te tocaba las cosas, veías si tenías información, te hacía abrir la cartera, todo un paso actoral, veía todos los afiches, todas las pantallas del banco, yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto es la Semana de la Seguridad, me dijeron. Y dije, che, esto tenemos que hacerlo en Argentina, definitivamente, en Argentina no se hacían campañas de concientización, 2005.
Y ahí hicimos la primera campaña a fines del 2006 y después 2007, y ahí fuimos creciendo y evolucionando un montón, que bueno, esa es otra era, digamos. Sí, Era física, además. totalmente. Y mencionabas algo que a veces parece obvio, porque en la teoría siempre lo decimos, pero la importancia de poder al board o al equipo directivo sentar, ¿no? Digo, que sean ellos a veces también los impulsores de este tipo de programas o iniciativas cuando hablas sobre todo de lo que tiene que ver con el engagement o el compromiso de la gente. Total, sí, a ver, siempre para todo lo que tiene que hacer el CISO, siempre lo digo, necesitas influir lo más posible y lo más arriba posible y tener tus socios, esto es así. Totalmente. Y más en esto, ¿no? Que decís, che, pará, tengo que comunicar, porque imagínate que, no sé, en Galicia Vale lleva a la gente de comunicación interna y dice, che, tenemos estos 10 temas para comunicar el año que viene de manera estratégica, ¿cuáles elegimos? Es difícil que elijan, tienen que elegir 3, es difícil que elijan cyber. Bueno, al principio no elegían cyber, hoy sí. Y lo eligen sistemáticamente, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y ahí también también hay algo que me gustaría que puedas explicar y contarle a la gente, que es esto que hablábamos, ¿no? La necesidad no solo de pensar, concientizar con medir, ¿no? Una simulación de ataque, que encima muchas veces es enviado de manera general y no nos da como realmente indicadores, o una formación que enviamos a la gente en un momento determinado. ¿Cómo vos fuiste pasando a entender y sobre todo a aplicar, ¿no? La transformación de un programa netamente de concientización a un programa que te permita a vos medir el comportamiento de la gente del banco? Primero porque vi el comportamiento de Galicia, digamos. Y tenía muchos años de ver empresas y vi el comportamiento de Galicia, que a mí me gusta mucho en muchas cosas, pero tiene algunas características con respecto a la concientización, que Galicia es naturalmente rebelde, es naturalmente innovador, es naturalmente voy para adelante, es naturalmente con apetito de riesgo. Entonces, eso me juega absolutamente en contra de la cultura de cyber y en un montón de cosas a favor. Ese fue un punto. El segundo, le doy un dato. Según Gartner, en un estudio que hicieron, 90% de las compañías tienen un plan de concientización. 90%. El 69% de los usuarios bypassea intencionalmente todas las reglas de seguridad. 7 de cada 10. ¿Por qué lo hacen? Según el estudio. Primero, y a veces me hace acordar un poco a la cultura de Galicia, ¿no? Vamos, esto hay que hacerlo rápido. Tenemos que resolverlo rápido, ya. La velocidad por encima de la ganancia. Es ganancia esto, es velocidad. Segundo, y el riesgo no es para tanto, no tengo tanto. ¿Qué puede pasar? ¿No? Hay un sesgo que se llama sesgo del optimismo. A mí no me va a pasar esto. No me va a pasar. Está estudiado para concientización, se los recomiendo. Después le voy a pasar, no me acuerdo el nombre, es una autora inglesa. Busquen Optimism Bias, búsquenlo en Google, lo van a encontrar. Shalia Tarot, creo que se llama. Sí, sí. Y el tercero, que es el más grave de todos, es no va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. Entonces, es un problema del banco, fue un problema para el banco. Sí, además que yo no voy a tener ninguna medida, no va a pasar nada. Y eso es algo también que juega cuando uno habla con los equipos más soft, te dicen, no, bueno, pero no peguemos, no demos medidas disciplinarias, que pum, que pan. Y yo coincido, yo creo que es un proceso continuo, donde vos ya tenés cierta evolución, bueno, vas a tener que, si vos no andás a 300 km/h sin cinturón, y bueno, vas a tener una multa, o sea, no hay mucha vuelta en eso. Después, obviamente, llevando lo del cinturón, bueno, los que son más grandes, ¿se acuerdan que antes te decían ponete el cinturón? Y nadie se ponía el cinturón. Empezaban a poner multas. Entonces, algunos se ponían por un tiempo, hasta que se iban los policías, y otros se lo ponían, tipo los tacheros, que se lo ponían así medio más o menos, qué sé yo. Después la gente, entre cultura, insistir, hoy la gente se pone el cinturón. También pueden decir, bueno, la mayoría de los autos nuevos te obligan a ponértelo. Bueno, eso es una medida más de seguridad. Pero en definitiva la cultura fue evolucionando. Entonces, bajo esa premisa, decir, che, lo hacen porque es rápido, lo hacen porque no tienen... Estos dos, lo de rápido y riesgos, es más tema nuestro de concientización. Ahora, ¿cómo hacemos para medir este comportamiento y que pase algo si algo haces mal? Bueno, y ahí es donde surgió este proyecto que se llama Scoring de Usuarios, que básicamente funciona, siguiendo con las analogías de los autos, funciona como el carnet de conducir. ¿Sí? Donde el carnet de conducir nosotros tenemos cierta cantidad de puntos y si hay algo, en este caso nosotros tenemos 700,
Si hay algo que vamos haciendo mal o fuera de la regla, vamos bajando. Y si algo que también tenemos cosas para sumar. Y voy al final de la historia. Si tenemos determinado un puntaje muy, muy bajo, ahora ya hemos definido que eso va a tocar directamente el tema salarial o el bono de la persona. Bomba, ¿no? Tremendo. O sea, directamente te va a tocar la plata. Independientemente que vos puedas tener una medida disciplinaria. Si yo obviamente fugué información, voy a tener una medida disciplinaria independientemente de la plata, digamos. Pero yo tengo un puntaje, un comportamiento, como dice Gise, diferente. Bueno, ahí es donde yo voy a tener que trabajar. Empieza a tomar otra conciencia la gente, lamentablemente, empieza a trabajar otra conciencia. Pero también es importante esto que decía antes del mindset. Sea mindset Galicia, o yo también lo llamo mindset Argentina. ¿Es lo mismo un colombiano que un argentino? El colombiano es más apegado a las reglas. El venezolano dice, no, sí, yo tengo que hacerlo, lo hago. El argentino, no, nosotros somos... Dale, ¿dónde está el fleje? ¿Dónde podemos tocar? Y eso también es importante entenderlo para una cultura como la nuestra, que es diferente. Los brasileños son medios parecidos y tampoco es lo mismo una corporación internacional que una empresa argentina, ¿no? Sí, ahí algo que vos mencionabas y cuando hablamos de cómo también insertar el ADN de ciberseguridad dentro del ADN de la compañía, también, por ejemplo, obviamente tu caso desde experiencia de banca, pero hablando también con clientes o empresas del sector industrial, por ejemplo, lo que tiene que ver la seguridad, el cuidado de la seguridad física de las personas forma parte de su ADN y también obviamente hay procesos, protocolos, consecuencias si alguien no hace algo en función, digamos, de los procedimientos que tienen que hacer para cuidarse. Lo mismo es a lo que tenemos que llegar, ¿no?, con ciberseguridad. O sea, el mismo ADN es el que tenemos que impregnar en las organizaciones desde este lugar que vos comentabas. Sí, sí, totalmente. Me estoy por morir de calor. Si alguien te puede prender el aire, estaría buenísimo. Hablando de concientización. Tac. Me caigo, pero bueno. Estamos con calor, a ver si podemos prender el aire. Estaría genial. Así seguimos con la entrevista. Bueno, buenísimo. Bueno, Peter, y acá en esto que estás contando, obviamente es algo que seguramente, digamos, generó, ¿no? Digamos, fue una bomba internamente o generó como cierta, seguramente, consecuencias, digo, tener que trabajar estos temas y trabajar el scoring de usuarios que vos comentabas, de la mano de evolucionar el programa. ¿Qué desafíos principalmente a vos te representó? Digo, si tuvieras que mencionar como los más importantes con los que tuviste que lidiar para poder llegar a este objetivo que estabas comentando. Desafíos muchos. Primero que es algo realmente que te disruptivo y cuando te metes en temas, no es sencillo meterte en temas de medidas disciplinarias. Ahí lo que hicimos fue ir de a poco. Entonces, si era algo, di un ejemplo, no sé, potencial fuga de información, entonces eso lo hablábamos directamente con recursos humanos, acordábamos determinadas cosas entre recursos humanos y legales y se tomaba una primera medida, después tomaba una segunda medida, después se llegaba todo súper ordenadito, pero eso escalarlo al dinero. De hecho, lo íbamos a hacer, la verdad, lo íbamos a hacer este año y dijimos, che, vamos a hacerlo el año que viene, vamos a comunicarlo mucho mejor. Porque es fundamental también eso, realmente comunicarlo a todas las personas. Yo no le puedo decir a la chaval que, chicos, ustedes cobran el bono en marzo, bueno, ¿se acuerdan lo del scoring? Bueno, les va a afectar, sorry. No, pero Peter, pará, dame tiempo. Bueno, no sé, yo les avisé hace un año. No, pero yo te estoy avisando ahora de la plata. Entonces, eso es un poco también lo que tuvimos que muñequear, digamos, en la organización y que me parece lógico. Y es, si se quiere, lo que a mí me copa es que esto fue trabajado con gente de compensaciones, con gente de legales, con gente de comunicación interna, con todos con el CEO mismo, con mi jefe, o sea, estuvo muy conversado, se conversó, de hecho lo llevé yo en comité ejecutivo, o sea, fui y dije, chicos, discúlpenme, a ellos también, obviamente, ¿no? O sea, a ellos les afecta el bono también, no es que... No, de hecho tengo un ejemplo, el ejemplo de esta empresa brasileña, que fue al revés. Nosotros habíamos implementado algo parecido, nos llamaba scoring, que medía básicamente el comportamiento y le tocaba exclusivamente el bono a los directores del comité ejecutivo. O sea, tenían 5 KPI. Sí. Ay, gracias. A falta de aire. Esto es todo con atención. Tenían 5 KPI. Uno de los KPI era del bono, en el Itaú. Fíjense lo comprometidos que estaban, porque ahí lo que se recibían ellos eran, que eso se los recomiendo,
siempre lo cuento en alguna clase que doy, que la debo ahora para este año, para la diplomatura, que segmenten, obviamente, ¿no? Que no tocamos ese tema. Es fundamental segmentar. Nosotros hicimos toda una campaña general en esos primeros años, primeros 2, 3 años, y después entendimos que la segmentación era fundamental, porque cuando vos segmentás vas a públicos diferentes. Y voy de vuelta, es lo mismo la gerencia de marketing que la gerencia de IT. ¿Quién se cree que es más peligrosa, IT o marketing? ¿Marketing? ¿Quién más? ¿Marketing? Levante la mano quien dice marketing. ¿Quién dice IT? La mayoría, me parece. IT es mucho más peligroso, absolutamente. Otra vez, sesgo del optimismo y un montón de otras cosas. Ya sé de esto. Nada, vamos a tocar el límite de seguridad. Yo la tengo clara, yo soy administrador. Son los más es como se dice, las madres médicas son las más peligrosas. Hay un paper sobre eso. Bueno, acá no hay un paper, pero sí. Los otros que son muy, y otra vez tiene que ver con la cultura, que son muy complicados en los bancos son los de la mesa de dinero. Porque la mesa de dinero naturalmente tiene un sesgo, un apetito de riesgo. Riesgo, tomo riesgo. ¿Qué me importa esto? No, yo tengo que resolverlo. Tiene todo lo que les conté antes de Gartner y más. Y después marketing, por supuesto que puede tener temas. El otro día me llamó una de las gerentes de marketing. Me dijo, Peter, necesito ayuda. ¿Podemos tener una máquina separada? Porque yo quiero empezar a trabajar con IA, pero no puedo usar el de Microsoft que tenemos nosotros. Queremos usar un montón de otras herramientas. No queremos romper la seguridad. Y yo decía, ¿no podemos tener una maquinita aparte, separada? No, Juli, si querés presentar la propuesta, lo charlamos con la gente de IT, lo charlamos en conjunto. Esto no es solo un problema de seguridad, esto es un problema general de la organización, que tenemos que tener una plataforma y una estrategia única. Me dijo, bueno, Peter, está bien. Y ahí tenemos la reunión la semana que viene. Pero la segmentación es algo fundamental y también cómo dirigís desde nosotros. Por ejemplo, hacemos phishing dirigidos. No hacemos phishing, no solamente hacemos phishing generales, sino también hacemos phishing dirigidos. Hacemos los phishing para la gente de IT específica, hacemos para la gente de mesa de dinero específica, hacemos para diferentes áreas. Y eso también los trabajamos con ustedes, que los chicos nos ayudan con toda la parte de la data, para justamente entender un poco más los comportamientos y cómo atacar diferente. Y otros temas también, no sé, esta era la última, ¿no? ¿No? Tenemos como la parte más de disrupción. Bueno, después cuento eso. El otro desafío que tuvimos, que me estoy acordando, es HSBC. Alicia compró HSBC, entonces nos vinieron un montón de colaboradores nuevos que teníamos una historia. Obviamente la historia es relativa, porque yo empiezo en 2019, tenía, no sé, 6.000 empleados, después tenemos 9.000, qué sé yo, 8.000. Hay cierta rotación, pero hay una historia, esto que yo les digo, una historia de concientización. Sacando personas que obviamente se van, vienen nuevas, qué sé yo, pero acá hubo un punto de quiebre, ¿no? Porque entraron un montón de personas que no tenían la misma conciencia, si bien era un banco corporativo inglés, con un montón súper apegado a las reglas, totalmente diferente a nosotros, pero sí capaz que no tenían el mismo nivel de conciencia, o por lo menos el mismo nivel de capacitación, no sé si de conciencia. Capaz que de conciencia sí. Y ese también fue un desafío. Le contaba a Gis el otro día, veía con mi equipo, veíamos los indicadores y parte de los indicadores bajaron justamente en el proceso de onboarding de los empleados de HSBC. Entonces ahí te das cuenta y decís, che, es esto, definitivamente es esto. Entonces ahí que decís, bueno, y ahí empezás a trabajar con datos. Bueno, esto significa por esto. Entonces yo voy a hacer algo específico para la gente de HSBC. Sin lugar a dudas. Sí, sí, totalmente. Poder entender realmente cuando la métrica baja, que a veces muchas empresas como que se asustan, ¿no? Digo, y esto habla del proceso continuo, o sea, puede pasar. El tema es qué haces con eso y cómo buscas alinearte nuevamente. Sí, eso es fundamental. O sea, los procesos de concientización no son siempre positivos. Totalmente. Sí, obviamente vas a tener una ganancia fuerte. Esto cuando, no sé, vas a hacer de golpe, te vas a hacer ejercicio y te bajas 4 kilos de golpe, bueno, eso te lo vas a bajar rápido. El resto es más lento, es más duro y muchas veces vas a subir peso de vuelta. El tema es que vos lo mantengas en algo, como nosotros llamamos el apetito de riesgo. Y nosotros, para que se dé una idea, esto lo presentamos más allá de presentarlo en comité ejecutivo, es parte del apetito de riesgo de la compañía. O sea, se aprobó la semana pasada, literalmente, el lunes, yo vine de vacaciones, el lunes. Se aprobó el indicador
que dentro del apetito de riesgo de Banco Galicia está el tema del comportamiento de las personas. Fíjense lo que es, ya ¿se acuerdan de lo que les conté del 2019? 0,5 estábamos, de acuerdo a la teoría PASIC. Bueno, pasar a eso, para nosotros, para mí es un orgullo, para mi equipo también, que era ese mismo equipo que me decía, che, no estamos haciendo nada, nos están dando pelota. Disculpen el croata, pero tenía que decirlo así. Claramente hay un cambio fundamental. Y creo que otro desafío también importante, que sigue siendo, no lo voy a decir en pasado, es terceras partes. Nosotros tenemos, lo voy a duplicar, terceras partes más contratados. Contratados, lo que tratamos de hacer siempre es traerlos para que tengan la misma capacitación que los colaboradores de Galicia. Ahora, las terceras partes es un problemón, porque las terceras partes, imagínense la cantidad de terceras partes que tenemos en un banco monstruoso como el Galicia. Entonces ahí se tiene que trabajar mucho más a pulmón, más allá que temas de control de terceras partes se hacen mucho más sistematizados. Todo lo que es concientización de terceras partes es a pulmón. Ahí sí es, vénganse, los invitamos, lo que tenemos bueno que todo el mundo quiere seguir trabajando con Galicia. Es distinto, yo le digo a los colaboradores, vienen a una charlita 9:45, va a hablar Peter, no saben, re divertido, la va a pasar bomba. Los colaboradores van a decir, no, déjame, tengo que seguir laburando. En cambio, los proveedores que sí quieren trabajar con nosotros vienen. Entonces eso igual es remo, de vuelta, multipliquen en la escala de cantidad de proveedores que tenemos nosotros. Así que yo creo que esos tres desafíos fueron los más fuertes que tuvimos y que todavía seguimos trabajando, ¿no? Porque de vuelta, esto es proceso continuo. O sea, cuando sí se puso caso de éxito, no se lo dije, pero digo, ay, no sé si es caso de éxito. Porque es un caso continuo, hay que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Sí, nos está yendo bien, falta. Yo sí me acuerdo que siempre lo cuento esto, vi una empresa concientizada, realmente concientizada, la vi cuando yo me fui del Itaú. No lo podía creer, hay un par de testigos de esto. Realmente, pero bueno, fueron muchos años de trabajo de concientización, una empresa corporativa con mucha bajada de línea. Pero bueno, estamos en el camino correcto. Sí, y entender también un poco el éxito desde lo que vos tenés como visión o la empresa tiene como visión y lo van logrando, ¿no? Digo, como decís vos, para llegar a este lugar, obviamente hubo mucha prueba también, mucha prueba y error en algunos casos, seguramente hubo acciones que no fueron tan satisfactorias, pero que lo llevaron a repensar justamente cómo, ¿no?, darle una vuelta al modelo. No estamos hablando de algo tan técnico y binario, justamente es todo lo contrario. Ese es el gran desafío, ¿no?, que entiendo nos rompe la cabeza a quienes trabajamos en esto. Mirá, yo tengo, como te decía, más o menos 20 años de concientización, de experiencia en concientización desde que vi ese programa. Entonces, como siempre, está el cachetazo de ¡ay, qué lindo! Yo creo que en la Eco Party, que yo esté con un abanico así, no sé si después salen, no sabes las cosas que me han hecho acá. Más, hay gente muy mala acá. No, me acuerdo un montón de cosas que me han hecho. ¿Qué estás diciendo? No, de que los 20 años que tuviste... los 20 años que tuve, me dice, che, ¿cuánta experiencia tengo? Un montón, la tengo re clara, dimos hasta programas en la facultad. Entonces, estábamos en el año 2023, en el Galicia, entonces hablando con mi equipo, dije, tenemos que hacer una serie. Me dice, ya la vi, hay un montón de tecnologías que ya tienen series, qué sé yo. ¿Cuál es el problema de las series? Que normalmente no están tan argentinizadas y tan con la cultura de la compañía. Y yo dije, armamos una serie tipo Netflix. Vamos a poner toda la guita. ¿Qué haces, Jorgito? ¿Cómo andás? Vamos a poner toda la guita. Vamos a hacerlo super pro y quiero que sea calidad Netflix. Y además quiero que participen miembros del comité ejecutivo en la serie como actores. Como parte de la actuación. Eran actores profesionales y aparte miembros de... Esto, ¿viste? Voy a usar todas las herramientas juntas. Hicimos la serie. La serie quedó increíble. Un flash. Y fue un fracaso. No la vio nadie, la vio muy poca gente. Yo discutí con todo el mundo, me calenté, hablaba con recursos humanos, no tenía nada que ver, o sea, no pegó, no era el momento. También hay un tema de vuelta, volviendo a lo de la pandemia, que yo creo que sigue siendo ese punto de inflexión. La gente, yo me acuerdo, cuando empieza la pandemia y Galicia, nosotros en Galicia empezábamos a presentar cosas en WordPress y demás, la gente estaba súper atenta.
había mucho engagement. ¿Por qué? Salimos de las oficinas de golpe, estábamos en nuestra casa, necesitábamos estar conectados, necesitábamos saber qué pasaba. Después nos pudrimos, y ahí me sumo, nos pudrimos, no queremos ver más comunicaciones, no queremos ver más videos, no queremos saber más nada, tenemos 500 correos, 500 reuniones, no queremos. Entonces hasta escogemos, yo a veces me ponía a ver, no me mates, Sabri, que está gente de Galicia acá, me ponía a ver, no sé, un vivo del CEO, pues si el vivo del CEO siempre pegaba 34.000 puntos de rating, en el año, no sé, 2022, nada, ¿cuántas personas en vivo lo estaban viendo? Che, está hablando el CEO. O sea, ¿cómo no vas a estar escuchándolo? No, ya ni la sucursal. Estaban... Bueno, ese agotamiento también es lo que hace de que los chicos de recursos humanos, nosotros, tenemos que pensar en cosas diferentes, totalmente diferentes. Y eso también creo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Pero volviendo al tema del error, a veces, de vuelta, el mejor, yo sigo convencido de que fue excelente lo que se hizo y que la tenía que haber roto y no la rompió. No solo no la rompió, no funcionó. De hecho, mi idea era hacer una segunda vuelta y no se hizo. No sé, eran como no sé cuántas. Y dije, no lo vamos a hacer, no tiene sentido. ¿Para qué vamos a seguir gastando plata? Pero hicimos un video de onboarding, muy interesante. Pero sí, en estas cosas también bueno, se hicieron un montón de cosas, pero... Ahora vamos al video de onboarding, pero creo que también dentro de las pruebas y de las acciones hubo de todo. Y uno dice, che, ¿las acciones son solamente acciones de concientización interna? No, esto, que Galicia sea el sponsor número 1 de Ecoparty, también habla de cultura de concientización. Me dice, ¿por qué tiene que ver para los empleados? Sí, tiene que ver. Porque nosotros lo que siempre pensamos es una estrategia en conjunto con marca empleadora, con comunicación interna, con ciberseguridad, de que la marca y la cultura Galicia evolucione y se muestre evolucionada al resto también, no solamente internamente. Entonces, cuando vos tenés un village como es Cyberfinance, que no tiene ningún apoyo de Galicia, pero sabemos, es nuestro, es de los chicos, eso habla de cultura. Y eso habla de cultura para el resto. Cuando nosotros tenemos procesos de desarrollo que están dentro de los procesos de concientización y capacitación para los que se llaman la teoría Security Champions, nosotros lo llamamos Jedis, que son nuestros representantes en cada una de las tribus de Galicia, nosotros trabajamos en Ágil, y tienen un montón de capacitaciones permanentemente. ¿Y sabes lo que hicimos este año, hace un mes? Hace un mes hicimos un bug bounty interno. Yo lo había visto, esto no es algo que lo hicimos nosotros, esto yo lo había visto, los chicos de Mercado Libre lo hacen también hace años. Hicimos un bug bounty interno. ¿Y quiénes se presentaron? Toda gente de tecnología, toda gente, justamente los Jedis y demás, y atacaban el banco, ¿sí? Con la diferencia que no le pagábamos, le dábamos unos premios. El año pasado, ¿qué hicimos? Hicimos acá un bug bounty de 2 días, o 3 días, 2 días enteros, abierto para los hackers con Yes We Hack, para que ataquen el Galicia. Los que vinieron el año pasado lo habrán visto, se habrán enterado. Y ahí pagábamos bastante por cada una de las vulnerabilidades. Y eso también habla de la cultura, de la evolución de la cultura. Yo en 2019, 2020, 2021 no lo hubiese hecho ni loco, porque era un suicidio. Y acá sí. Y pronto vamos a hacer algo más, no les puedo adelantar nada, parecido a eso, pero no les puedo adelantar nada porque les voy a decir todo. Pero ese fue un tema también, me parece importante, todo lo que es lo que bordea la organización, que en este caso es Ecoparty. Y como yo dije el año pasado, cuando nos dieron el premio ese del stand y qué sé yo, esto nosotros no lo hacemos solamente por la marca empleadora. Porque si no pondríamos un stand ahí, yo no estaría acá, estaría en la oficina y punto. Esto se hace realmente por la comunidad. Y lo que yo siempre digo, y lo que hice, y el banco lo entendió, es que la comunidad te devuelve, siempre. La comunidad de cyber siempre te devuelve lo que vos das. Es una ley. Pero entre eso, entre las capacitaciones estas que yo digo especialmente, entre extender la cultura de seguridad, porque nosotros tenemos estos famosos Security Champions, nosotros llamamos Jedis, y después generamos Padawans, que esos Padawans son entrenados por los Jedis, ya no los entrenamos nosotros, y tenemos capacitaciones aparte para los desarrolladores de desarrollo seguro, y a su vez le damos tecnología, y estamos al lado de ellos, es un cambio de cultura. Estás acompañando el cambio de cultura, no estás desde atrás diciendo vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, si haces algo mal te saco la plata. No, es mucho más que eso. Obviamente, si después de todo eso haces todo mal, bueno. Totalmente. No, pero totalmente esto que mencionás como de ir perfilándolos también, ir acompañándolos. Y algo que me resuena y que también me parece interesante que lo charlábamos, a veces está, ¿no?, esa
el preconcepto de, bueno, también una empresa como Banco Galicia tiene un montón de inversión para hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa quizás con una empresa o una organización que no tiene la misma capacidad de inversión? Ahí, Bueno, yo estuve en empresas con más billetera y con menos billetera. Exacto. Y ahí es donde empieza la diferencia de la disrupción, hacer algo distinto, siempre lo distintivo. Yo tuve una anécdota de una empresa de gobierno que no teníamos un peso, claramente. Entonces, lo que hicimos fue hace varios años. Fuimos con un hacker que siempre está por acá, un ex hacker, el Chino Gawa. Entonces, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de phishing, pero sin ninguna herramienta de phishing. Lo programamos nosotros, lo hicimos nosotros y hicimos un phishing. Cayó, qué sé yo, 35% de la organización, unos números horribles. Después empezamos con otro flaco, se llama Carlos, que ahora está en UK. Empezamos a llamar a la gente del call center y a tratar de robarles por ingeniería social las contraseñas. Y lo grabamos. Cuando yo veo eso, terminamos de ver todo eso, le digo, vamos a llevarlo al director. Yo era miembro del comité ejecutivo. Digo, Peter, ¿lo vas a llevar al comité ejecutivo? No, vamos a llevarlo al directorio directamente, con el comité ejecutivo. Había una reunión que estaba, como se llamaba, el directorio, que era el directorio con el comité ejecutivo. Digo, vamos a llevar al directorio. Nos llevamos al directorio, obviamente, jugado, directorio de gobierno, una bomba. Y lo primero que hicimos fue mostrar los números, los tipos abrieron los ojos así. Me acuerdo el vicepresidente me dijo, el vicepresidente era un señor muy grande que me decía tatuado. Porque, claro, era raro ver un tipo tatuado en el gobierno. Y en Itaú también me miraban raro, pero bueno, ahora ya por suerte esas cosas ya pasaron. Me decía, pero tatuado, esto es una locura, estos números. Y después le ponemos el audio de lo que habíamos cosechado. Era brutal, era realmente impactante. ¿Qué necesitan? Nos dijo otras. No, esto hay que resolverlo. ¿Qué necesitan? Obviamente, ¿conseguimos $1 millón? Por supuesto que no. Pero sí tuvimos un montón de apoyo desde político y en parte económico para, por ejemplo, tener la primera solución de concientización. Porque esto también tenés que apalancarlo en un montón de cosas, no solamente en acciones de marketing o de comunicación, sino tenés que tener tecnología detrás, una solución. Está bueno tener una solución de concientización detrás. Está bueno hacer, más allá que la tengo allí acá, es importante que ustedes no digan, bueno, voy a resolver el tema concientización tercerizándolo, se lo doy a la empresa A, B o C y lo hacen. No, ellos no le van a resolver el problema de concientización, por más que si se los venden, no le crean. Bueno. ¿Saben por qué? Porque tienen que estar ustedes también ahí, tienen que estar la cultura de la compañía. Sí, lo que decís vos, o sea, acompañar a los procesos en ese sentido, totalmente. Total, y tienen que conocer la cultura y cómo funciona. Así que ya saben, si se le dice eso, viste, como tac, te liquidé la charla. Me dejaste la charla. No, pero es un poco lo que decimos siempre, incluso. Nosotros trabajamos en equipo y no solamente justamente Sí. es el equipo de ciberseguridad de la Es como un organización. equipo ampliado. Es un equipo ampliado, exactamente. Somos el brazo extensor en ese sentido, así que nada, te lo respondo bien, pero... Y lo otro que me acuerdo, sí. que vos me preguntaste, por eso dije, Sí. lo dejo al final, es, en uno de mis viajes iba viajando, entonces viajaba, entonces miraba el videíto de seguridad. Sí. El del avión. Sí, entonces miro el de American Airlines, digo, ay, qué lindo el de American Airlines. Miro el de British, digo, ay, qué divertido lo que hicieron. Bueno, el de British no es tan divertido. El otro, qué divertido acá. Empecé a ver y dije, tengo que hacer algo así. Me acuerdo que no me acuerdo a dónde llegué y le mandé un mensaje a Caro. Le dije, Caro, tenemos que hacer un video de esta manera, busca ejemplos, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque en el video de seguridad de un avión te muestra algo que era tremendo antes, que la gente que le tiene miedo al avión trataba hasta de no verlo, muchas recomendaciones en muy corto tiempo y de manera amable, o copada, o visual. Dije, esto tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el onboarding, de vuelta, antes era presencial, donde todos se sentaban así, me escuchaban a mí, o escuchaban a parte de mi equipo, lo que sea, y ahora el onboarding es, ¿qué tengo que hacer? Play, dale. Bueno, y del play tienen 34.000 plays. Porque tienen que ver no sé, de cosas de capitales, de una cosa, de la otra, 500 millones de capacitaciones. Entonces teníamos que diferenciarnos con algo en poco tiempo. Y ahí sí, les dijimos a los chicos de ellos, nos ayudan con esto, pero tiene que ser algo súper pro. Súper pro, súper pro, súper pro. Y ahí apareció
El video, que si querés lo mostramos como una van premier, porque aparte entiendo que estamos medio cortos de tiempo, pero si te parece, mostramos la van premier acá en la ECO, ¿te parece? Dale. Un resumen de lo que fue el video que armamos. A ver, vamos a ver si sale bien, por las dudas pedimos volumen. Si se sube un poquito el volumen, mejor. En un mundo donde lo digital lo es todo, las amenazas están a la orden del día. Invisibles, certeras, letales. Bienvenidos a bordo, tripulación. Nuestra nave es una fortaleza digital en medio de un universo amenazante. Aquí, la ciberseguridad no es opcional, es nuestro escudo de defensa. Así que prepárense, porque nuestra misión comienza ahora. Atención, detectamos un ataque producto de posibles contraseñas débiles. Una contraseña débil y predecible sería casi como permitir el libre acceso a nuestra cabina de control. Eso sería irresponsable. Usen al menos 12 caracteres con letras, números y símbolos. Nunca utilicen... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mientras les cuento algo de esto, mientras lo recuperan. Detrás de esto, yo veía, por ejemplo, esos cascos. Me dice, eso está hecho con... Bueno, los ojitos, yo lo vi porque vi estuve en la filmación. Era una filmación de una película. Fue realmente impresionante. Y yo estuve en las filmaciones de la serie, todo. Era realmente impactante lo que se hizo. Seleccionamos la actriz. Qué era lo que iba a estar detrás. Los trajes. Todo el detalle. Y obviamente cuidamos mucho qué era lo que íbamos a decir, ¿no? Cuál era el mensaje que nosotros teníamos que dar. Pero básicamente esto es hoy lo que reciben todas las personas cuando entran al Galicia. ¿Sí? Tienen que ver, para la parte rápida, llamémosle, de concientización, es esto. Esto que se cortó, pero básicamente... Ahí estamos viendo a ver si se recupera. ¿No? Cortito. Quedó Yo dije que era cortito. cortito. Bueno, la gente si no se aburre. 8 segundos hay de atención de la gente, ¿sabías? Subió. Ahora, era de 6, ahora subió a 8. Y yo te di como 20 segundos, ¿qué querés? Un consejo te di. Contraseña compleja. Un remo estoy tirando. ¿Se rompió? Sí, me parece que no nos quisieron en el video, ver el video. Se lo rompió. Pero ahí estaban intentando ver. ¿No hay forma? Nos lo bajaron. Bueno, no fue un éxito el video. No, bueno, pero nos invita, o sea, nosotros estamos están acá también al fondo de Next Vision para que lo puedan ver quien quiera, como Avant Premier, ahí para que lo... Doy fe que estuvo buena. Sí, ahí tenemos gente que lo vio. Y bueno, Galicia. Quizás es porque tenemos que hacer una Avant Premier 2, Pedro. ¿Cómo? Quizás es porque tenemos que hacer una Avant Premier 2 de esto. Dejamos ahí como ¿Cómo me haces laburar, Me quiere hacer trabajar de vuelta, mira. Tipo 8 de la mañana vamos a... Sí, no, te lo hacemos antes también. No, bueno, fuera de broma, la verdad una lástima que no lo pudimos terminar de ver, pero de vuelta vamos a estar en el stand del fondo. Acá hay un tema técnico que nos excede y no lo podemos mostrar, lamentablemente, pero bueno, como decía Peter, tuvo mucha dedicación, mucho esfuerzo, fue como guionar y hacer una analogía de lo que solemos compartir como contenido constante y que muchas veces también, ¿no? Nos preguntan cómo podemos hacer algo de manera original, distinta. Bueno, esta fue una forma también de recrearlo, así que bueno, acá mucho equipo que trabajó de los dos lados para poder realizarlo. Y bueno, Peter, de nuestro lado, agradecerte un montón por poder contar esta experiencia en primera persona. Siempre hace que sea mucho más enriquecedor contar un proceso de concientización, entender que no solamente es cómo lo hacemos, cómo lo venimos llevando a cabo, sino cómo mejoramos constantemente con todos los desafíos que cualquier empresa puede tener y sobre todo tener esos indicadores de riesgo, ¿no? Esos KRIs que estén alineados al negocio, que entiendo que es lo que nos va a permitir también poder medir ese comportamiento. Desde nuestro lado, de vuelta, agradecerte de mi lado personal también por estar acá, por estar tan temprano también para vos acá. Y como les decimos, quien quiera tener más avances del video lo puede ver en nuestro stand ahí con la gente de Next Vision para que lo puedan ver más en detalle y completo y así se llevan la película entera. Bueno, muchas gracias, Peter, Gracias a vos. y muchas gracias Placer. a ustedes.